Varios días después de la cumbre mundial del presidente Biden sobre democracia, se organizó sin anuncio previo y apresuradamente en La Habana la cumbre del ALBA, que es el Club de los Dictadores de las Américas. Allí de forma presente estuvieron los dictadores de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua y otros que le hacen el juego. Evidentemente, esto es un reto para el presidente Biden y su cumbre de la democracia. Hoy vamos a analizar el mapa de América Latina y cómo deben reaccionar los gobiernos democráticos. Con nosotros está el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, 5 veces ministro en Bolivia, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Bienvenido, querido Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que parece que lo que ocurrió en La Habana hace algunos días fue un desafío al presidente Biden. No sé si lo están midiendo, no sé si piensan que eso les da relevancia a ellos, pero son dictadores con muchos problemas, pero que se siguen reuniendo y hay países que todavía les mantienen sus embajadores y sus ayudas, etcétera. ¿Cuál es tu visión al entrar en este nuevo año con esas dictaduras en la América Latina? Gracias, Tomás. Mira, lo que pasó en La Habana con la reunión donde escogieron el pretexto del ALBA, que estaba extinguida, olvidada y liquidada para reunir a los dictadores, tiene que ser visto como la reunión del grupo de delincuencia organizada transnacional que se llama Socialismo del Siglo XXI o Castrochavismo. Un grupo de dictaduras lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que tienen el apoyo de gobiernos paradictatoriales, que son los de México y Argentina básicamente, México López Obrador, Argentina Fernández Kirchner, y están tratando de incorporar a ese grupo a Pedro Castillo del Perú. Esto se debe a varias razones. Primero, porque la cumbre del presidente Biden fue una feliz iniciativa que separó las aguas. Dijo, aquí están los países con democracia y los que no están, pues no tienen democracia. Y ese es un señalamiento de efectos jurídicos internacionales gravísimo para las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que de inmediato han tratado de revestirse de nuevo con una careta política y para eso han utilizado el argumento y la falacia del ALBA. Primera cosa, se les ha caído de mano de la democracia más importante del mundo, con un precedente que no es reciente, en la careta de ser gobiernos que de alguna manera han estado tratando de disfrazar sus dictaduras. Biden ha sentenciado y la reunión de más de 100 países en esa cumbre de la democracia, lo primero que han hecho es señalar que Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua son dictaduras. Y el presidente Biden, al abrir la cumbre, ha planteado y ha reconocido el eje de confrontación de nuestro tiempo, señalando que las democracias tienen que cuidarse de los autoritarismos, entre paréntesis, dictaduras. El segundo tema... Sí, antes de que continúe, yo quisiera específicamente preguntarte de Bolivia, porque definitivamente sabemos lo de Venezuela, sabemos lo que está pasando en Cuba, pero es que Bolivia es una dictadura real, está cooperando con el castrochavismo, pero se está haciendo pasar con un velo de democracia electa o algo que ellos han inventado o tratado de venderle al mundo. Bolivia utiliza el gran fraude electoral que cometió en octubre del 2020, que lo hizo además con el consentimiento y la complicidad de la oposición funcional, porque toda la oposición fue dividida a esa elección, no puso delegados de mesa electoral y consintió el fraude electoral cuando había 5% del recuento de votos, cosa que hizo también el gobierno interino que en ese momento presidía la señora Áñez. El resultado de eso es que Arce Catacora, que es el títere de Evo Morales y que es la nueva cabeza visible de la dictadura en Bolivia, navega con bandera de democracia alegando que ha ganado una elección, cosa que no es cierta,
porque una miembro del Tribunal Supremo Electoral de la dictadura de Bolivia, que acaba de salir de Bolivia y está en la clandestinidad, ha probado que en Bolivia el padrón electoral está alterado, que hay cerca de 1,5 millones de votantes falsos y que nunca se le va a poder ganar al candidato de la dictadura. Entonces, sobre ese tema, tenemos que acotar dos cosas. Primero, que en los mismos días en que se realizaba la cumbre del presidente Biden, la cumbre de las democracias, se celebraba un seminario internacional sobre las relaciones de Estados Unidos y América Latina en Miami, dirigido por Mario Vargas Llosa. Y el premio Nobel fue muy claro al decir: Bolivia es una dictadura, pero hay que aumentar algo más. Los elementos esenciales de la democracia que no se cumplen en Bolivia están además ratificados por el hecho de que Human Rights League ha certificado 64 presos políticos en Bolivia. La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, ha certificado más de 1.800 exiliados, y un país con exiliados, con presos políticos y con las torturas que se denuncian, partiendo de la presa política expresidenta Yanine Áñez, pasando por miembros del mando militar y sobre todo por jóvenes que son presos políticos, siendo el último preso político el dirigente cívico de Potosí, de apellido Pumari. No hay manera de que ya naveguen con bandera de democracia, y está claro que Bolivia es una dictadura cuyo jefe es Cuba y Venezuela. No hay en Bolivia un proceso nacional. El gobierno y el régimen de Evo Morales Arce Catacora no es un proceso boliviano, es un proceso de inversión transnacional, de intervención transnacional, como lo es el de Maduro en Venezuela y como lo es el de Ortega en Nicaragua y como en su momento fue Correa en el Ecuador. O sea, dictaduras son, y ahí estaban reunidas las dictaduras en La Habana, tratando de reaccionar al señalamiento categórico y definitivo, que es un gran cierre para el año 2021, que les han hecho las democracias del mundo, diciendo: ustedes son dictadura y están al otro lado. El Instituto Interamericano y además la Fundación Vargas Llosa, distintos tanques de pensamiento, están abogando porque las sanciones, y esta es una teoría que tú has presentado en Washington, sean más efectivas, porque evidentemente estos dictadores viven con sanciones y se logran evadir ciertas sanciones por vericuetos diplomáticos, y los gobiernos no tienen el pudor de sacar sus embajadores de distintos países que son violadores rampantes de los derechos humanos. Así es, y el tema es el siguiente. Cuba, que ahora va a cumplir 63 años de dictadura, vive quejándose de que tiene embargo, de que está bloqueada y de que tiene sanciones. Y el régimen cubano alega permanentemente que esas sanciones son las causas de la miseria, la muerte y el estado de crisis humanitaria que tiene Cuba. Y eso es mentira. Y es mentira porque las denominadas sanciones no son sanciones. Etimológicamente, sanción quiere decir una acción que corrige una conducta, que modifica una conducta o que cambia esa conducta o que cesa esa conducta. Y en 63 años de sanciones no ha pasado eso. El resultado quiere decir que no hay sanciones. Lo mismo en Venezuela. O sea que para que las sanciones sean sanciones, tienen que ser sanciones inhabilitantes, sanciones de verdad. Sanción inhabilitante quiere decir medidas que se tomen por los países con democracia y por el sistema económico internacional, de manera que las dictaduras en el corto plazo cesen de ser dictaduras, y la manera de hacerlo es sanciones económicas. Hay que sacarlos del mercado del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo. No puede ser que el BID, con un luchador por la libertad como Mauricio Clavel Carone de presidente, le esté dando 550 millones de dólares de crédito a la dictadura de Bolivia y crea que de ese dinero no le va a llegar plata a Cuba. Que le esté dando crédito a la dictadura de Nicaragua
Y no puede ser que la dictadura de Nicaragua, después de más de 10 años de ser dictadura, haya sido reconocida como dictadura oficialmente después del macabro conjunto de crímenes cometidos en lo que llaman elección del 7 de noviembre. O sea, sanciones inhabilitantes también de parte de los gobiernos democráticos. Nadie ha retirado de Nicaragua a su embajador. Nadie siquiera ha llamado a consulta a su embajador, que es la medida previa para mostrar un enfriamiento en las relaciones con Nicaragua después del 7 de noviembre. Entonces, no es cuestión de Estados Unidos. ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está el Uruguay? ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde está Panamá? ¿Dónde está Costa Rica? ¿Dónde están los países con democracia en la región? ¿Dónde está la propia Argentina y el propio México, que siguen siendo países con democracia, que se dan el lujo de reconocer a la dictadura de Maduro y con la otra mano seguir subvencionando la dictadura de Cuba y reconociendo como si fueran gobiernos legales a las dictaduras de Nicaragua y de Bolivia? Entonces hay que clarear las cosas y hay que obligar a que la gente, a que los gobiernos dejen de ser hipócritas, porque con una mano dicen estoy sancionando a Cuba y con la otra hay 5 vuelos diarios a Cuba de Miami a La Habana y a otros lugares. O sea, ¿qué sanción es esa? Claro. Carlos, muchísimas gracias y esperamos que este próximo año, primero que todo, felicidades para ti y para toda tu familia y todos los miembros del instituto, pues traiga más esperanza de libertad. El doctor Carlos Sánchez Berzaín es ministro de Defensa de Bolivia, director del Instituto Interamericano por la Democracia.